Hola, continuamos con la historia de la geometría diferencial. Nada más les voy a recordar un punto de lo que comenté en la ocasión anterior de esta serie sobre historia de la geometría diferencial. Por historia voy a entender la organización de nuestras ideas alrededor de los vestigios que nos ha dejado el pasado, porque la historia se construye con vestigios, con la organización intelectual de esos vestigios. No son propiamente dicho el montón de vestigios y de papeles viejos, por ejemplo este libro viejo, no es propiamente el pasado es nuestra reconstrucción intelectual de estos vestigios, cómo los organizamos, cómo los ordenamos. Pues bien, este montón de papeles viejos, nociones de geometría analítica de Manuel Ramírez, lo traje a colación la vez anterior porque incluye un tratamiento de los ángulos de Euler y además utiliza el grupo afín de transformaciones. Generalmente en los libros modernos ya no se introduce el grupo afín, se introduce uno de sus subgrupos, el grupo ortogonal, lo cual es muy extraño porque ya desde hace mucho tiempo, si nosotros recordamos este libro de Felix Klein, el de Matemáticas Elementales desde un punto de vista avanzado, es un libro ya, pues esta es la edición inglesa del 39, pero originalmente se hizo alrededor de 1908, por lo tanto este libro de Manuel Ramírez, que como ya dije es de 1902, no podía haber tenido acceso a Klein, pero sin embargo ya introduce el grupo afín, no le llama grupo afín, porque si le llamase así, pues sería un libro verdaderamente muy avanzado. Hubiera sorprendido a Eduardo Piña, a quien mencionamos en el video previo. Eh, entonces, este libro de Felix Klein, de Geometría desde un punto de vista avanzado, es parte de una serie de 3. Este es el que trata de geometría, el volumen 1 trata de análisis y el volumen 3 trata de aproximación de funciones. Bien, ¿qué es lo que nos platica Klein en este libro? Nos platica la codificación que hace de la geometría a partir de la teoría de grupos, lo que él llama el programa de Erlangen. Sin embargo, la idea de transformación ya existía en la geometría. En la geometría existían muchos sistemas de coordenadas y esa transformación, la transformación afín que nos lleva de un sistema de coordenadas con ejes oblicuos a otro sistema de coordenadas con ejes oblicuos, hagan de cuenta que este es el sistema ortogonal, que es muy útil y se utiliza mucho, y Darboux escribió todo un libro sobre los sistemas ortogonales para darnos una idea de lo importantes que son. Sin embargo, el grupo afín relaciona sistemas que no son ortogonales, digamos este sistema de referencia, estos dos ejes son oblicuos, con otro sistema de ejes oblicuos. De eso nos trata el grupo afín. El grupo afín es el más importante de todos los grupos de transformaciones en el plano, porque casi todos los otros grupos continuos, son subgrupos del grupo afín. Es el grupo lineal general, el grupo afín, porque su única condición que ponemos sobre ese grupo es que sus coeficientes satisfagan una condición dada por el determinante, no debe de ser nulo para que pueda ser invertible. Esa es la única condición. Pero bueno, si volvemos al grupo, al libro de Manuel Ramírez y lo comparamos, porque estamos comparando, recuerden que Piña creía que el libro de Eduardo Prado de mecánica era muy singular, no por ser original, sino por ser avanzado. Algo que él creía que no se podía encontrar entre los mexicanos no podían estar avanzados. Bueno, el libro de Manuel Ramírez incluye elementos avanzados como son los ángulos de Euler, como son las transformaciones afines, pero eso era algo que se encontraba en libros, les mencioné este, pero no se los enseñé. Este es el de Sonet y Frontera de geometría analítica. Se puede considerar al día de hoy un libro avanzado. ¿Por qué? Bueno, si nosotros vemos este, por ejemplo, que es moderno, geometría, introducción a la geometría avanzada, no dice geometría analítica, nada más dice geometría avanzada. Este es del 2002, la primera edición, ya debe haber más, de Ana Irene Ramírez Galarza y José Sea de Curi. Este es un libro de geometría avanzada. ¿Qué encontramos en él? Voy a citar únicamente algunos títulos de sus capítulos: la geometría euclídea, la geometría afín, la geometría proyectiva y la geometría hiperbólica y algunos apéndices. La organización de este libro está basado ya en el programa de Erlangen, en la teoría de grupos. Si nosotros vemos otro libro también, Introducción Moderna a las Geometrías, de Javier Bracho, este también se puede considerar un libro avanzado. Bueno, ¿por qué? Este no trae el título, pero ¿por qué avanzado?
Bueno, porque también trata de geometría proyectiva, de grupo afín y de cosas de esas. Sin embargo, ninguno de esos dos libros que acabo de mencionar, el de Galarza y el de Bracho, ninguno menciona la transformación de ejes oblicuos a ejes oblicuos. Eso parece haber sido olvidado, en algún punto se le olvidó al mundo eso. Klein, en su libro, que ya mencioné, en ese libro, Klein nos menciona que las transformaciones a ejes oblicuos se utilizan mucho en la teoría de la elasticidad. Cualquiera que haya visto teoría de la elasticidad sabrá eso. Pero bien, no es nuestro tema ahora. Volvemos al de Sonet y Frontera. Este se puede considerar un libro avanzado o un libro elemental. Si nosotros lo vemos, la organización que tiene es muy parecida a la del libro que ya mencioné de Manuel Ramírez. Incluso trata los ángulos de Euler, trata el grupo afín, no con ese nombre. Cuando veamos que se trata de transformaciones de un sistema de ejes oblicuos a otro sistema de ejes oblicuos, estamos hablando de transformaciones afines. Y este libro de geometría analítica, como muchos otros libros franceses de esa época, y en español no nada más el de Ramírez, sino por ejemplo el compendio de Chavero, también trata esa transformación general, porque era común, los autores franceses la usaban, es decir, el grupo afín en geometría analítica era algo, bueno, que se utilizaba en la geometría incluso elemental, en la geometría analítica elemental, si es que la podemos definir así. Sin embargo, este libro ya incluye elementos de geometría avanzada, de geometría, lo que hoy se llama geometría analítica avanzada. ¿Por qué? Bueno, lo que nos demuestra esto es que trata de la geometría proyectiva. Pero ¿cómo trata de esa geometría proyectiva? Trata de esa geometría introduciendo lo que se denomina coordenadas homogéneas, no con ese nombre, porque ese es el nombre general. Utiliza lo que en ese tiempo se llamaban coordenadas tangenciales. Las coordenadas tangenciales, a las que Apple y Papelier les dedicaron un libro así de grueso, son una manera de trabajar el espacio proyectivo. Las coordenadas tangenciales son coordenadas homogéneas. Las coordenadas homogéneas se definen así porque son invariantes ante el grupo de las homotesias, es decir, ante expansiones de los ejes. Los ejes, ustedes saben, se pueden expandir simplemente multiplicándolos por un escalar. En el caso de las coordenadas homogéneas, estas permanecen invariantes ante ello y configuran lo que hoy se denomina las coordenadas de un espacio homogéneo en el que está actuando un grupo, en este caso el grupo de las homotesias. Es un espacio homogéneo. Los espacios homogéneos se construyen como los espacios de órbita de un grupo, es decir, son los espacios cocientes por un grupo. Imagínense Rn, imagínense que dejan actuar sobre Rn algún grupo, todas sus órbitas del grupo las coleccionen en una totalidad que llamamos conjunto de órbitas, y a ese conjunto de órbitas, a esa totalidad, le llamamos espacio homogéneo. No se utilizaba esa terminología porque esto que estoy diciendo no se decía en ese tiempo, no era la terminología usual. Estoy siendo anacrónico, pero eso es lo que hacen. Entonces, este libro se puede considerar avanzado porque introduce los conceptos básicos de la geometría proyectiva. Incluso trata de las rectas al infinito, de las cuádricas al infinito, y de eso mismo trata también el libro de Ramírez y algunos otros. Entonces, volviendo a nuestra idea de comparar si hemos avanzado o no en geometría analítica, bueno, quién sabe, no hemos avanzado, hemos separado la geometría analítica y geometría analítica elemental, en la que única y exclusivamente se trata del grupo ortogonal. ¿Quién sabe por qué? Porque a final de cuentas la matemática que se introduce, que es la de las transformaciones lineales, no es realmente muy diferente para el grupo afín que para el grupo ortogonal. Entonces, para dar una síntesis de lo que he dicho, de la geometría analítica de principios del siglo XX a la geometría analítica de mediados y finales del siglo XX, ha habido, digámoslo así, un olvido. Los libros de geometría elemental, ese es el nombre con el que se van a conocer, ya no tratan del grupo afín, tratan única y exclusivamente de la idea de grupo ortogonal. Aunque eso ya lo trataban los libros norteamericanos, nada más el grupo ortogonal. Los libros mexicanos no, los libros mexicanos seguían introduciendo el grupo afín. En algún punto, los libros de texto escritos en México fueron olvidados
ese prejuicio que mencionaba Piña de que, bueno, ¿cómo los libros, cómo los mexicanos iban a escribir algo original? Bueno, pues si no, no se puede creer, los mexicanos están hechos para Nietzsche. ¿No dijo José Vasconcelos que los mexicanos, los pueblos, como les llamaba él, los pueblos latinos, que en realidad son pueblos hispánicos, los pueblos hispánicos son apasionados y no están hechos para la tecnociencia, para el positivismo? Bueno, esa es la reacción que hubo en México contra el positivismo del 19. Los autores mexicanos de geometría analítica, de cálculo diferencial y de mecánica estaban a la altura de los mejores del mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Esta es una hipótesis mía, hipótesis histórica mía, a partir de, como lo dije, la interpretación de los documentos y vestigios del pasado. Una mejor interpretación puede ser posible. Así es que esto queda siempre como tentativa. Nuestro conocimiento histórico, bueno, como cualquier hipótesis científica, pues es falible. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué estos autores mexicanos cayeron en el olvido? ¡Ah! La reacción. La reacción. ¿Cuál reacción? La reacción de una generación de mexicanos contra el positivismo del siglo XIX. No les gustaban las matemáticas, no les gustaba la ciencia, no les gustaba la ingeniería, querían hablar de Nietzsche, querían hablar de todos esos filósofos de la pasión. Esa fue la generación de Vasconcelos, esa fue la generación de Alfonso Reyes, esa fue la generación de la Guerra Civil, la que inventó la Revolución Mexicana. Y bueno, sepultó en el olvido a todos los positivistas. Sepultó en el olvido, junto con el positivismo, al régimen de Díaz. El régimen de Díaz era positivista en la ideología. En la práctica, quién sabe, pero en la ideología sí, como se ve en el libro de Justo Sierra, La evolución histórica del pueblo de México, que sigue las etapas de Auguste Comte, y nos dice que México ya llegó a la etapa, prácticamente ya estamos al borde de la religión positiva. La Revolución Mexicana pues nos va a echar para atrás, y bueno, recién ahora descubrimos que la geometría avanzada es la geometría proyectiva, y recién ahora estamos volviendo a escribir libros como los que se escribían hace 100 años, por supuesto, no iguales, porque hace 100 años no existía ya todo el bagaje, todo el lenguaje, todas las nuevas teorías que se desarrollaron a partir de principios del siglo XX hasta esta época. Cuando hablamos del grupo afín, vuelvo a decirlo, estamos hablando de algo que se introducía comúnmente en todos los libros de geometría analítica de origen francés. En los libros estadounidenses, en los libros gringos, prácticamente no se utilizaba el grupo afín, sino el grupo ortogonal. Entonces los mexicanos se olvidaron del grupo afín, la Revolución Mexicana se llevó al olvido al grupo afín y nos dejó con el grupo ortogonal. Así, de esa manera, interpretemos este paso de la historia. Quiero comentar algo más. Hay un librito que se llama Geometría Analítica, no lleva el título de Geometría Analítica Avanzada, se llama Lecciones de Geometría Analítica por un español, Santiago Mundi y Giró, así se llama el señor, Mundi y Giró, de 1883, Lecciones de Geometría Analítica, no trae por ningún lado que sean avanzadas, miren, Lecciones de Geometría Analítica de Santiago Mundi y Giró. ¿Qué tiene de particular este libro? ¿Qué esperamos encontrar? Bueno, como dice Lecciones de Geometría Analítica, pues nos esperamos encontrar una copia del Lehmann, así de anacrónicos somos. Pues no, no nos encontramos eso, nos encontramos algo superior. Nos encontramos nuevamente, por supuesto, al grupo afín, porque bueno, en esa época, en 1883, el grupo afín no bajo ese nombre, lo reitero, esa es la manera en cómo en retrospectiva reconstruimos el pasado. Utilizaban el grupo afín, es decir, cambio de coordenadas de un sistema de ejes oblicuos a otro sistema de ejes oblicuos. Eso es el grupo afín. Esas transformaciones se hacen con el grupo afín. Cambio de coordenadas de un sistema de ejes rectangulares a otro sistema de ejes rectangulares donde se preserva el ángulo entre ellos, que es de 90 grados, se llama grupo ortogonal. Bien, cuando vemos el libro de Mundi y Giró, vamos a encontrar, pues eso que les acabo de decir, la idea de transformación. La idea de transformación obviamente no es un invento de Klein. Klein simplemente la sistematizó. Ya se encontraba en la geometría analítica la idea de transformar de unos ejes a otros ejes, de ejes oblicuos a ejes ortogonales y así sucesivamente. Y no nada más eso, se encontraba también la idea de transformaciones proyectivas, del grupo de las transformaciones proyectivas, etcétera. Bien, en nos vamos a encontrar, por ejemplo, transformaciones de coordenadas, las fórmulas de Euler,
por supuesto que son las parametrizaciones del grupo ortogonal. Nos vamos a encontrar las famosas coordenadas tangenciales. Las coordenadas tangenciales, ya se las expliqué hace un momento. Y va a escribir las propiedades proyectivas, las coordenadas tetraédricas. Vamos a encontrar también las generatrices rectilíneas. Vamos a encontrar también las polares, la teoría de los polos y polares, una teoría también olvidada en los tratados de geometría elemental. Cuando nos olvidamos del grupo afín, nos olvidamos de los polos y polares, que son una de las propiedades de ese grupo para las figuras geométricas. Entonces aquí encontramos eso, contacto y polaridad en las superficies de segundo orden, ley de dualidad de las superficies de segundo orden, nuevamente la utilización de coordenadas tangenciales, transformación de superficies, las figuras correlativas, figuras polares recíprocas. Hay aquí en este libro, que se ve muy, muy sencillo, de geometría analítica, hay la introducción de un método que se llama por polares recíprocas. Método de las polares recíprocas. Es un método de transformación. ¿Qué tiene de interesante? ¿Cómo se llama hoy día el método de las polares recíprocas? El método de las polares recíprocas se llama hoy día transformaciones simplécticas o transformaciones canónicas. Es decir, en un tratado de geometría analítica de 1883, que no dice que esté avanzado, ya se introducen lo que hoy día se conocen como transformaciones simplécticas bajo el nombre de método de polares recíprocas. Obviamente, para poder notarlo, pues hay que leerlo. Muchas veces no los leemos y no podemos reorganizar las ideas en nuestra mente para darnos cuenta de todo el contenido que tiene. Bien, vamos al siguiente punto. Les mencioné en la ocasión anterior que hay una motivación y hay una analogía en esta exposición. La motivación ya se las comenté, es el libro de la reimpresión del libro de Eduardo Prado, hecha por Eduardo Piña, el rescate que hace Eduardo Piña del libro de Eduardo Prado. Y su idea de que, bueno, los mexicanos no tienen originalidad. No. Tienen mucha originalidad. Lo que pasa es que me dio la Revolución Mexicana y todo lo echó para atrás. Me dio un Vasconcelos y un montón de gente apasionada, lírica, en lugar de positivistas. Una reacción en contra de un régimen, en contra de una ideología. Un error, por supuesto. Ni modo, errores históricos. Los cometemos todo el tiempo. Y después nos quejamos. No entendemos por qué pasó lo que pasó. Bien, la analogía es y surge de esto que les estoy diciendo. Podemos imaginarnos la evolución de la geometría analítica en México como el paso del grupo afín al grupo ortogonal. Y de hecho, a las versiones más sencillas del grupo ortogonal. Se le borran al grupo ortogonal los ángulos de Euler porque se les considera un tema avanzado, cuando incluso en los tratados de geometría analítica supuestamente elementales del siglo XIX, de principios del siglo XX mexicanos, se introducían los ángulos de Euler, que por supuesto pues los introducían los tomaban de los autores franceses. Esta analogía, ¿con qué se está haciendo? Esta todavía no es la analogía es con algo que nos platica en este libro Michael Friedman. Este libro se llama Fundamentos de las teorías del espacio-tiempo de Friedman. Yo estoy diciendo que para tener en la mente como un elemento mnemotécnico lo que ha ocurrido en la historia de la geometría analítica en México, que es el paso del grupo de las transformaciones afines, es decir, prácticamente de la generalidad de la geometría proyectiva a las fórmulas restringidas de la geometría euclídea más elemental, del grupo proyectivo al grupo euclídeo, pasamos de la generalidad a la particularidad. Aquí nos narran una historia similar y también está equivocada. Yo pienso que puedo tener un error. Friedman trata de argumentar que en la construcción de la teoría de la relatividad, en la construcción de la historia de la teoría de la relatividad, el positivismo lógico junto con Einstein, y hay que recordar que Einstein en sus primeros años fue positivista lógico, los positivistas lógicos suponían que había una transición del grupo euclidio, el grupo que caracteriza al espacio absoluto, del grupo euclidio al grupo galileano, al grupo de Lorentz, al grupo general de diffeomorfismos. Esa es la idea de, según ellos, cómo va avanzando la relatividad. Primero pasamos del absoluto al
de los espacios absolutos, velocidad absoluta, aceleración absoluta, tiempo absoluto, pasamos a los espacios con velocidad relativa. Después pasamos a los espacios con velocidad relativa y tiempo relativo, los espacios de Lorentz. Y según ellos, luego pasamos a los espacios con aceleración relativa, que serían los espacios generalizados de Riemann, que están sujetos a las transformaciones, a los difeomorfismos, el grupo general de difeomorfismos. Esta es la historia que nos cuentan. Vamos de lo menos general a lo más general. En la historia mexicana de la geometría analítica vamos de lo más general a lo más particular. Vamos de la relatividad, por decirlo así, a la rigidez del absoluto euclidiano. Nos vemos, no se vayan muy lejos.